gozo poder compartir con ustedes nuevamente la palabra de nuestro Dios. Y aunque ya hemos orado varias veces, mi costumbre es encomendarme en las manos del Señor antes de abrir su santo libro. Aquellos que me puedan acompañar, acostumbro a orar a mi Padre Celestial de rodillas. Si no puedes arrodillarte, inclina las rodillas de tu alma. Nuestro Padre y nuestro Dios, sea tu nombre bendito y glorificado en esta hora. Qué bueno es estar juntos para beber de ese manantial que salta para vida eterna, de esa agua de vida que sacia. Y venimos, Señor, en torno a tu mesa, que seas tú quien nos administres tu palabra mediante tu Espíritu Santo. Este servidor se coloca en tus manos y te pide, Señor, humildemente, que ilumines mis pensamientos, que me des palabras y que todo lo que aquí se diga y se haga sea el mensaje que tú tienes para esta hora, para tu pueblo. Bendice, Señor, a cada hermano y hermana aquí presente. Tú conoces las necesidades particulares de cada uno de los que estamos aquí. Dale, Señor, lo que más necesitan. Bendice también a aquellos que el día de hoy fueron bautizados. Manténlos en tu camino, en tu verdad, que nunca se aparten. Y a todos, Señor, danos de tu Espíritu Santo para comprender tu palabra y ponerla por obra. En el nombre precioso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, Señor. Hemos venido considerando los eventos relacionados con la gran tribulación, con el cierre de la gracia, con el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y en esta noche nos toca continuar con la presentación de la quinta trompeta. Si ustedes notan, en Apocalipsis capítulo 8, al terminar la presentación de las primeras 4 trompetas, Juan vio a un ángel volar por en medio del cielo. Esto es Apocalipsis 8, 13. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Las últimas 3 trompetas son precedidas por ayes. Y hay una diferencia entre las trompetas 1, 2, 3, 4 con la 5, 6 y 7. Las primeras 4, los juicios van dirigidos hacia la tierra, hacia el mar, hacia los árboles, hacia el cielo, hacia las fuentes de las aguas. Hieren el planeta Tierra. Son juicios terribles que afectan a los seres humanos, pero no van dirigidos a los seres humanos. Mientras que las últimas 3 trompetas son más terribles, porque ahora estos juicios se dirigen directamente a los seres humanos.
Por eso el versículo 13 dice: ay de los que moran en la tierra a causa de los otros 3 toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Ahora, antes de leer la 5ª trompeta, tenemos que entender que hay una situación que se da después de estos toques de las primeras 4 trompetas. Y estos toques de trompetas hacen que el mundo se esté preguntando: ¿qué está pasando? Los líderes religiosos del mundo, todos sin excepción, llegan a la conclusión de que estos juicios terribles de Dios son realmente el resultado de la mano de Dios. Y va a haber una respuesta de parte del mundo hacia esta crisis. Si nuestra interpretación de las primeras 4 trompetas es correcta y es exacta, el libro de Apocalipsis hace sentido tal cual como se lee. O sea, no necesitamos explicar símbolos, porque estamos interpretando las trompetas en forma literal. En el libro El conflicto de los siglos, la mensajera del Señor dice lo siguiente en la página 657 con respecto a cómo interpretar la palabra de Dios. Dice así: el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado obvio, literal, manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o una figura. Así que el lenguaje de la Biblia está en la página 657 del conflicto de los siglos. El lenguaje de la Biblia debe interpretarse en forma literal, tal cual como está escrito, a menos que se trate de un símbolo. Y si es un símbolo, la misma Biblia debe darnos el significado del símbolo. Estos principios de interpretación fueron desarrollados con el correr del tiempo por el pueblo adventista y nos ayudan y nos salvaguardan contra falsas interpretaciones de la palabra de Dios. Los pioneros, antes de que existiera la iglesia adventista, el movimiento milerita aplicó estos símbolos o estas trompetas simbólicamente para el pasado. Y pues habla que la estrella que cayó del cielo es Atila, y que la conflagración y todo lo que sucedió es la guerra que trajo sobre el imperio romano la invasión de las tribus bárbaras. En realidad, las primeras 4 trompetas históricamente son juicios sobre el imperio romano. Pero al tener una aplicación escatológica de las trompetas, escatológica quiere decir para el tiempo del fin, para el futuro, tal como lo hemos leído en el espíritu de profecía. ¿Por qué nosotros creemos que las trompetas tienen otro cumplimiento? Porque la mensajera del Señor así lo dice. Y nos limitamos a lo que está escrito. Hay muchos que se oponen a esta aplicación futura de las trompetas, pero los que tal cosa hacen, pues no están tomando en serio lo que la mensajera del Señor dice. Ayer leímos 2 citas, y hay muchas más en inglés, donde dice que las trompetas van a sonar una tras otra en el futuro. Entonces, al interpretar en forma literal estas trompetas, vemos que los juicios de Dios suceden durante la gran tribulación y sirven como catalizadores para conseguir respuestas de parte de los seres humanos
que Dios desea que se logren. En realidad, los juicios de Dios y la manifestación de su poder y de su ira va a ser dos cosas. O la gente endurece más su corazón, como en el caso de Faraón y las plagas que Dios mandó a los egipcios, que la Biblia dice que Faraón endureció su corazón. O a otra gente, estos juicios, estas plagas, les ayudan a detenerse, a considerar lo que está pasando, a abrir sus mentes para entender el porqué de estos juicios, de estos fenómenos tan terribles, y considerar qué es lo que Dios quiere de ellos. El Apocalipsis describe cómo las dos fases de la ira de Dios. La primera fase es la fase redentora y la segunda es la fase destructiva. La primera es cuando todavía hay tiempo de gracia. La segunda, cuando ya no hay tiempo de gracia. Son juicios punitivos que castigan al hombre por su rebeldía. Y el libro de Apocalipsis nos muestra cómo estas dos fases de la ira de Dios son implementadas. Pero no solamente nos presenta lo que va a venir, a Dios gracias, también la Biblia incluye la respuesta humana a la ira de Dios. ¿Cómo la gente va a reaccionar a estas cosas? El libro de Apocalipsis predice con lujo de detalles el comportamiento de los líderes religiosos y políticos que ocuparán posiciones de prominencia y poder cuando venga la gran tribulación. Ahora, la Biblia no nos dice los nombres de esos líderes políticos. Dios sí los conoce por nombre. Dios sabe exactamente qué presidente de los Estados Unidos y qué papa va a estar al frente cuando estas cosas se den. 2000 años atrás, cuando Jesucristo le dio estas visiones a su apóstol Juan en la isla de Patmos, Dios ya sabía de antemano quiénes iban a ser esos líderes políticos y religiosos en el tiempo del fin. También sabía de antemano las reacciones que ellos tendrían a sus juicios y a su actuación. Y tuvo a bien incluir de antemano sus respuestas y actitudes en el libro de Apocalipsis para nuestro beneficio. Dios quiere que sus hijos fieles conozcan lo que les tocará enfrentar. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 13:11: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. A nosotros Dios nos permite que entendamos los misterios del reino de los cielos, pero el resto del mundo no va a entender. Hasta el momento en esta serie hemos visto los primeros 4 juicios o castigos de Dios, las primeras 4 trompetas. Hemos visto también por qué Dios permite que vengan estos severos juicios. Hemos visto también ayer que estos juicios están mezclados con misericordia. El hecho de que se repite 12 veces, una tercera parte fue destruida, muestra la misericordia, muestra la extraña obra de Dios al castigar, pero todavía mezclada con misericordia. Estos primeros juicios son amonestaciones, llamados a despertar, motivados del deseo de salvar todavía a los que puedan ser salvados antes que todo sea destruido. El registro bíblico muestra que las amonestaciones más efectivas de Dios son aquellas que incluyen tanto castigo, o sea, destrucción, como un mensaje de amonestación. Escuchen, lo más efectivo
es cuando viene el castigo, pero viene el mensaje de amonestación. Si solo Dios envía el mensaje de amonestación, como en los días de Noé, pero no hubo castigos, muy pocos prestan atención. No hubo plagas antes del diluvio, solamente 120 años de predicación de Noé. Pero muy pocos creyeron, muy pocos se salvaron. No dio resultado ni la predicación de Noé 120 años. Y si Dios envía destrucción y castigo sin un mensaje, muy pocos entienden el porqué de los juicios de Dios. Destrucción sin mensaje, no hay entendimiento ni arrepentimiento. Por eso la gran tribulación incluye ambos: castigos, destrucción, pero también un mensaje de amonestación. Dice la mensajera del Señor, en Eventos de los Últimos Días, página 28. Y esto no está relacionado con las plagas finales, está relacionado con el tiempo previo de angustia. Dice la mensajera del Señor, las plagas de Dios, y no está hablando, repito, de las 7 postreras plagas. Las plagas de Dios caerán sobre la tierra arrasando las estructuras más costosas, como si fuera mediante un soplo de fuego desde el cielo. ¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? Dios los permite para que el mundo preste atención, para que los pecadores tiemblen, le teman y se arrepientan. Noten que las plagas vienen, no las plagas finales, porque ahí ya se cerró el tiempo de gracia, ¿verdad? Ya lo estudiamos ayer, que una vez que Cristo salga del santuario ya no hay más oportunidad de salvación. Pero estas plagas previas al cierre de la gracia tienen el propósito de hacer que los seres humanos se detengan, presten atención, para que los pecadores teman y se arrepientan. Sigue diciendo en la página 28 de Eventos, Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. Y luego sigue diciendo en la página 29, aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano. Pero en todas estas plagas puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar a los hombres y mujeres al sentido del peligro que corren. En otras palabras, el tiempo de gracia se está acabando. Despierten, arrepiéntanse, busquen a Dios mientras puede ser hallado. El mundo no está sin gobernante, sigue diciendo. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones y también lo que concierne a su iglesia. Dios utiliza los juicios de las trompetas para amonestar al mundo de que le va a poner fin a este mundo de pecado. Las trompetas anuncian que se acerca el día de retribución final, que el cierre de la gracia está a punto de suceder, que la puerta de la misericordia se cerrará en breve, para siempre, sobre los habitantes del planeta rebelde. Las trompetas anuncian el juicio. Así como Dios en el antiguo Israel
estableció la fiesta de las trompetas para recordarle al pueblo que venía el día de Yom Kippur, del día del juicio, el día de ajuste de cuentas, día de expiación. Así ahora las trompetas nuevamente anuncian que viene el juicio. Dios mandó señales en el mundo antes de que comenzara el juicio de los muertos. Señales en el sol, en la luna, en las estrellas, un gran terremoto. Todas estas señales despertaron al mundo. La caída de estrellas 10 años antes de 1844, el 1 de noviembre de 1833, el 13 de noviembre de 1833, despertó al mundo. La gente quería saber lo que estaba pasando y eso le dio un tremendo auge al mensaje del juicio, al mensaje de 1844. De igual manera, estos juicios, estas calamidades, van a hacer que el mundo se despierte, que lleguen a la conclusión de que este planeta se está acabando, que ya no hay más oportunidad. El golpe mortal que ha recibido el planeta Tierra con esas calamidades sin precedente, que ha destruido a una tercera parte de la población de la Tierra, hace que los seres humanos quieran escuchar. Y los mensajeros de Dios, los 144,000, anunciarán al mundo sorprendido y espantado que Dios está a punto de poner fin a este mundo de pecado y dolor para establecer su reino de justicia. Los 144,000 invitarán a todos los habitantes del planeta, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a temer a Dios, a darle a Él la gloria y adorar al único Dios creador de los cielos y de la tierra. También les dirán que tienen que rechazar y apartarse de lo que el libro de Apocalipsis llama Babilonia, esa confusión, esa coalición religiosa existente, el ecumenismo que ha llegado a manifestarse en la unificación de las distintas religiones. Por supuesto, los que se nieguen a obedecer las leyes que impondrá la unión político-religiosa llamada Babilonia, sufrirán las consecuencias de esa elección. Y también los 144,000 van a amonestar contra adorar a la bestia, adorar a su imagen y recibir la marca en su frente y en su mano. Hasta este momento solo hemos comenzado a estudiar todo lo que el Apocalipsis tiene para decirnos. Apenas si hemos tocado la superficie con la punta de los dedos para adentrarnos y comprender mejor el marco profético y lo que ha de suceder. Consideremos el siguiente escenario. Lo que sigue a continuación describe la situación terrible y desesperada en la que se encontrará la humanidad corto tiempo después de haber comenzado la gran tribulación. Y podríamos describir esa condición de la tierra como ruina global. El gran terremoto que enmarcó el inicio de la gran tribulación, destrozó a miles de kilómetros de carreteras. Habrán colapsado puentes, túneles. El transporte y la movilización en el planeta estará detenida. Las ardientes lluvias de meteoritos que seguirán encenderán incendios forestales que arderán salvajemente fuera de control, sin esperanzas de contenerlos por varios meses. Los hombres no podrán apagar los fuegos de los incendios por todas partes. Las carreteras están dañadas, no hay comunicación, no hay manera de movilizarse. Siendo que una tercera parte de los árboles del planeta, los pulmones, productores del oxígeno en la tierra, fueron consumidos durante la primera plaga, problemas respiratorios estarán a la orden del día.
Casi todos los sobrevivientes tendrán problemas en las vías respiratorias. Y cuando a esta primera plaga usted le suma los efectos cumulativos del impacto de 2 mega asteroides, uno impactando el océano, con la resultante destrucción de las ciudades costeras por el inmenso tsunami que va a producir el impacto de un asteroide sobre el mar, y el segundo que impacta uno de los continentes, pues claramente esto va a dejar a la vista de los hombres, aún hasta el mayor optimista dudará de la posibilidad de la continuación de la vida en el planeta Tierra. Creerán que la raza humana no va a sobrevivir. Los científicos, ustedes no tuvieron la oportunidad de escuchar los informes de los científicos que compartimos sobre lo que sucederá cuando asteroides impacten esta Tierra, pero los científicos le han llamado correctamente a estos grandes impactos de asteroides que esperan que sucedan en muy poco tiempo en esta Tierra, impactos que ponen en peligro la supervivencia de la raza humana. Es decir, impactos en que la subsistencia de la civilización humana estará en cuestión. Con megatones de ceniza de los fuegos que queman sin control, y la ceniza, el escombro y el polvo del asteroide que hirió la Tierra, circulando en torno a la atmósfera terrestre, la oscuridad que causarán las erupciones de cientos de volcanes con más ceniza y gases arrojados a la estratosfera, la vida del planeta se considerará como algo que en el mejor de los casos durará muy poco tiempo. Añádase a esto el hecho de que miles de miles, posiblemente millones de personas morirán al tomar el agua contaminada bajo la cuarta plaga o la cuarta trompeta. Esto significa que el tifus y otras plagas se esparcirán sin control por toda la tierra. Dios planificó cuidadosamente estos primeros 4 juicios de la gran tribulación para que los que sobrevivan sepan con certeza que el planeta Tierra está condenado a la destrucción y la vida en la Tierra a una presta extinción. Oh, nosotros sabemos eso, que la Tierra se acaba, que la Tierra va a terminar en muy poco tiempo. Después que comience la tribulación, va a ser el fin de todas las cosas. Pero el mundo no reconoce eso. Entonces Dios va a permitir que la gente pueda reconocer la gravedad de la situación. Dios espera que cuando los habitantes de la Tierra finalmente reconozcan que el planeta ha sido fatalmente herido y que está en los estertores de la muerte, se den cuenta que desesperadamente necesitan un Salvador. Y aun si las cosechas sobreviven a los incendios forestales que quemarán fuera de control, al impacto del asteroide y las erupciones volcánicas, muy pocas cosechas podrán madurar después de los primeros 4 juicios, porque la luz solar no podrá penetrar las inmensas nubes de ceniza y hollín que estarán en la estratosfera. Las cosechas se marchitarán por falta de sol y se morirán, especialmente sembradíos como el maíz, que requieren a lo menos 100 días de sol desde que germinan hasta que la mazorca madure. En pocos meses la comida en el planeta Tierra será tan escasa como el oro. Saben que los expertos han calculado que las reservas de comida que actualmente existen en el mundo, reservas de comida pueden alcanzar o durar
unos 45 días. Eso es lo que hay de reservas de comida en el mundo, 45 días. Además de la hambruna que vendrá en las partes de la tierra especialmente afectadas, una tercera parte de la tierra, dice la Biblia, se oscurecerá. Y para agravar la situación, los científicos declaran que después de un impacto de magnitud de un asteroide sobre el continente, la lluvia después de tal catástrofe será tan ácida que será mortal o letal para la vida animal y vegetal. Obviamente, los hombres no necesitarán de los científicos de la NASA para comprender que la Tierra está arruinada, más allá de toda posible recuperación. Y Dios ha querido que sea así. Lo ha planeado de esta manera. Y Dios tiene un propósito deliberado en todo lo que Él hace. Él mismo inflige un golpe mortal al planeta Tierra porque quiere enviar un poderoso mensaje a los sobrevivientes. Nosotros sabemos que el planeta está condenado, pero los incrédulos no quieren aceptar este hecho. Y ahora, todos los habitantes de la Tierra sabrán que la vida en la Tierra se está acabando, que el planeta Tierra ha sufrido un golpe mortal. Desde la perspectiva humana, circunstancias desesperadas exigen esfuerzos desesperados. Y para estabilizar la situación, los gobiernos de las naciones responderán. Primero, pondrán en vigencia constituciones de emergencia en todos los países. Toque de queda. Declararán ley marcial por todas partes para evitar o prevenir la anarquía y evitar el deterioro total del comportamiento ordenado. Se establecerán leyes increíblemente severas y el toque de queda será establecido por doquier. Y a la gente no le quedará otra alternativa que aceptar las leyes y el toque de queda de la ley marcial. La mayoría de los derechos constitucionales, las libertades individuales quedarán suspendidas. El precio del pecado siempre es grande y afecta aún a los inocentes. Y para impedir el saqueo y el asalto y el ataque violento por falta de comida, las naciones del mundo implementarán un sistema de racionamiento de la comida. La gente, llena de miedo y espanto, harán cualquier cosa para obtener alimento, agua y medicina. Los gobiernos controlarán el comprar y el vender de todas las necesidades básicas. No podrán comprar ni vender, a menos que tengan la marca de la bestia o el número de su nombre. Un desastre global llevará a que se establezca un gobierno global. A veces nos preguntamos, ¿cómo se va a implementar el nuevo orden mundial? Para que todas las naciones se sometan, agachen la cabeza y dejen sus libertades individuales de cada nación para someterlas a un gobierno global. Muy difícil, pero ya lo hemos visto en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, la crisis que sobrevino con el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono hizo que en cuestión de 2-3 días se pasaran las leyes más restrictivas contra el terrorismo, que quitaron aún las garantías constitucionales a los habitantes de los Estados Unidos. Todo eso quedó de lado. Y ahora, bajo el nombre de terrorismo, hay leyes que te pueden detener sin juicio, que te pueden tener detenido por tiempo indefinido sin derecho a tener un juicio, solo porque eres atacado o acusado de ser o estar envuelto en terrorismo. Eso sucedió hace 10 años atrás o 15 años atrás en el ataque de las Torres Gemelas. Pero ahora un desastre global de esta magnitud
hará que se establezca en corto tiempo un gobierno global para hacer frente a la situación y que los sobrevivientes tengan la posibilidad de subsistir. Tendrán que trabajar de común acuerdo para apoyarse los que tienen menos en los que tienen más, según las áreas afectadas por estos desastres. Un sistema global de gobierno para controlar el caos global. Bueno, pero no nos vamos a adelantar, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, bajo la sexta trompeta. Los gobiernos van a controlar el comprar y vender de las necesidades básicas. Esto se hará necesario porque cada sobreviviente necesitará un número mínimo de cosas para mantener la vida en sí misma. ¿Y quién podrá discutir y oponerse a estos métodos drásticos si significa la supervivencia de la vida en el planeta? Pero los hijos de Dios, los que tengan el sello del Dios vivo en sus frentes, no serán afectados por estas plagas, pues la promesa del Señor es: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Volviendo al caos de la falta de alimento. Al ir pasando los días y las semanas se van transformando en meses. Millones de personas sucumbirán ante la depresión y la desesperación. La esperanza de que el planeta se recupere se volverá muy pálida. Por todas partes de la tierra se verán los escombros humeantes y el sufrimiento será más de lo que muchos puedan soportar. Las naciones de la tierra estarán en un estado de shock. Los sobrevivientes envidiarán a los que murieron en las catástrofes. Jesús vio esta gran tribulación y sufrimiento de la raza humana durante el tiempo de angustia y lo describió de esta manera. Mateo capítulo 24 y versículos 21 y 22. Porque habrá gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sobreviviría, nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, como resultado de esta catástrofe universal, viene una reacción de la gente. Y me da vergüenza lo que voy a decir, pero es la verdad. Cuando la humanidad se vea forzada a sentir la ira de Dios, recién entonces es cuando comienzan a considerar la presencia y la realidad de un Dios. Cuando las cosas van bien, los tiempos prosperan, todos nos olvidamos de Dios. El amor y la paciencia de Dios hacia los pecadores se malinterpreta. Como Dios no actúa, dicen: Dios no hace nada. Pero cuando Dios inicie la gran tribulación, trayendo sufrimiento y angustia global, de pronto en la mente de la gente se van a levantar muchas preguntas. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos con todo esto? ¿Qué está tratando de decirnos con estas calamidades? De un momento a otro habrá un tremendo despertar religioso en cuestión de días. Al presente, los cristianos hablan sobre el amor de Dios y la salvación y el maravilloso perdón que Dios ofrece, sobre la segunda venida de Cristo, pero muy pocos se atreven a hablar sobre las cosas que despiertan la ira de Dios, a señalar el pecado. Muy pocos. Algunos cristianos hasta rechazan la idea de que Dios pueda tener ira. ¿Cómo que Dios va a tener enojo? Por lo tanto, estos terribles juicios
que caerán confundirán a muchos cristianos profesos. Les será imposible reconciliar esos actos de Dios, estas terribles calamidades, con el supuesto conocimiento que ellos dicen tener de Dios. No van a entender por qué Dios actúa así. Si le han dicho que Dios es amor, que Él es misericordia. Y recuerden que la mayoría de la gente ni siquiera entiende lo que es el amor de Dios. Como resultado de esto, mucha gente perderá su fe. Su confianza en Dios desaparecerá cuando les toque experimentar la ira de Dios, y el terror los sobrecogerá, los avallazará. Y hermanos, a Dios no le cuesta mucho asustar a la gente. Lo único que tiene que hacer es golpearnos y golpear aquellas cosas que nos hacen sentir seguros. Con millones de personas que han muerto y la escala de destrucción más allá de toda medida humana, los que sobrevivan a estas catástrofes se verán obligados a reconocer que en verdad no comprenden a Dios, que no tienen realmente una relación de amor con el Todopoderoso. Es interesante cómo en cada suceso, cada fenómeno que hace sacudir las rodillas, muchos inmediatamente después se vuelcan hacia Dios. Por ejemplo, después del ataque del 11 de septiembre del 2001 allá en los Estados Unidos, la gente se volcó a las iglesias. La asistencia a las iglesias subió un 300% después del ataque terrorista. Hacían vigilias al aire libre, todas las religiones unidas. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Prendían velas por los que habían muerto y oraban y rezaban. Y hubo un despertar tremendo. No les duró mucho, 6, 8 semanas, y después otra vez volvió a bajar el interés religioso. Como el pueblo de Israel de antaño, las naciones temblarán de miedo ante la presencia del Todopoderoso durante el tiempo de su visitación. Delante de Él temblarán los pueblos y se pondrán pálidos todos los semblantes. Dice Nahum, capítulo 1 y versículo 3 al 6. Nahum, capítulo 1, versículo 3 al 6. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. Él amenaza el mar, los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten, la tierra se conmueve en su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Definitivamente, con las manifestaciones del poder de Dios, va a haber un despertar, una revolución religiosa. Pero la solución de cómo aplacar la ira de Dios o cómo agradar a Dios para que pare su destrucción de la tierra parecerá simple a primera vista. Todos los líderes religiosos, no importa de qué religión, van a demandar que los habitantes de la tierra se sometan al Todopoderoso. Tienen que someterse a la autoridad de Dios, tienen que obedecer sus mandamientos si queremos que esto se acabe. Pero ¿cómo quiere Dios que se le adore? ¿Cómo hemos de honrarle para que su ira se aplaque? La destrucción física de la tierra y la incontable pérdida de vidas causadas por las primeras 4 trompetas es increíble y abrumadora, pero así de increíble y abrumadora parecerá la revolución religiosa que seguirá. Líderes religiosos de todas las persuasiones se unirán y con una sola voz ofrecerán una explicación directa y sin rodeos
sobre los juicios de Dios. Van a ajustar sus convicciones y sus interpretaciones proféticas para que calcen la situación que se viene desarrollando. Dirán, estos actos de Dios, estos juicios del Todopoderoso, han venido sobre el mundo porque el mundo ha hecho a un lado al Dios creador. Nos hemos olvidado de Dios. Y en cierto sentido, esto es la verdad. Por todas partes del mundo, los líderes religiosos de todas las religiones estarán todos de acuerdo en cuanto a la solución también. Tenemos que arrepentirnos de nuestros terribles pecados, aplacar la ira de Dios, o si no seremos totalmente destruidos. Y para apoyar sus argumentos, los católicos y protestantes recurrirán a la Biblia. Los musulmanes apelarán al Corán, los judíos a las escrituras hebreas y al Talmud, y los hindúes y budistas a sus propios escritos sagrados. El punto es que cada nación descubrirá su culpa ante Dios, y los acusadores serán en cada caso, en cada nación, sus propios líderes religiosos. Su propia religión los acusará. Y cuando la gente comience a relacionar los desastres causados por las primeras 4 trompetas a la idea de que Dios está descontento con toda la raza humana, una pregunta surgirá en la mente de todos: ¿qué tenemos que hacer para agradar a Dios, para aplacar su ira antes que nos mate a todos? Aunque se ofrecerán distintas soluciones en distintos lugares, un tema común se desarrollará alrededor del mundo. En realidad, el libro de Apocalipsis predice que habrá un movimiento poderoso y rápido para tratar de aplacar la ira divina y de contentar a Dios. Este movimiento tendrá gran poder y tremenda autoridad. Al igual que los poderes religiosos de las edades pasadas, este movimiento va a perseguir a todo aquel que se rehúse a cooperar y a unirse a este movimiento. Este movimiento ecuménico se le llama en Apocalipsis Babilonia la Grande, por la tremenda confusión religiosa que conllevará. Puede ser que a ti te parezca todo esto como cuento de hadas, pero piensa, todas las profecías parecen extrañas e inverosímiles hasta que llega el momento de su cumplimiento. Al presentarse en los Estados Unidos, al presente en los Estados Unidos, solo 1 de cada 3 habitantes de esa nación del norte, que dice ser protestante, solo el 33% asiste regularmente a alguna iglesia. Es una nación sin Dios. Pero esto se duplicará. Se va a triplicar cuando la ira de Dios sea derramada. La religión llegará a ser prioridad en la mente de todos, y los líderes religiosos con fervor evangélico guiarán a todas las naciones del mundo a un gran despertar religioso. Una revolución religiosa como no se ha visto desde los días de los apóstoles. Esta coalición de líderes religiosos del mundo, este gigantesco movimiento ecuménico, pronto descubrirá que no es tan fácil solucionar el problema como ellos pensaron. Surge un gran problema. Hay tantas creencias, tantos sistemas religiosos en el mundo, tantas maneras de ver las cosas, y cada grupo religioso adora a Dios de una manera distinta. La pregunta será, ¿cuál es la manera correcta de adorar a Dios? Los musulmanes creen que se debe adorar a Dios cuando la gente obedece las enseñanzas de Mohammed y guarda el viernes como día santo. Los musulmanes dicen hay que seguir lo que dice el Corán para agradar a Dios, y hay que guardar el viernes. Los católicos, anglicanos y la mayoría de los protestantes y las iglesias ortodoxas, griegas y rusas creen que Dios se agrada cuando la gente obedece
a sus líderes religiosos y siguen los credos y las leyes de sus propias iglesias, que incluye el guardar el domingo como día santo. Los judíos, por su parte, leen la Torá y consideran al sábado como su día santo. Los hindúes y budistas, shintoístas y taoístas y otros grupos religiosos orientales tienen diferentes ideas sobre lo que agrada a Dios. ¿Pero le importa realmente a Dios cómo le adoramos? Este tema sobre la adoración será el tema de extenso debate durante la gran tribulación. Así lo predice la Biblia en Apocalipsis 14. El tema de la adoración, cómo adorar, será el punto focal durante la gran tribulación. Y los 144,000 dirán: temed a Dios y dadle gloria y adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Y si alguno adora a la bestia y a su imagen. Nuevamente, la adoración es el tema central del mensaje de los 3 ángeles. Al presente, a como están las cosas hoy en día, este tema no atrae mucho la atención. Sigue siendo la opinión de una iglesia contra otra, de un hombre contra otro. Sin embargo, cuando 1.5 mil millones de personas están pudriendo en medio de las ruinas humeantes, de las catástrofes, de las primeras 4 trompetas, que no se van a poder ni recoger ni enterrar, y el calor que quema las narices, y el olor nauseabundo que da vómito, y el ardor de los ojos de los sobrevivientes por todo el humo y el hollín, y en medio de una atmósfera contaminada y enrarecida por falta de oxígeno, la manera como Dios quiere que se le adore, cómo honrarlo y agradarlo para aplacar su ira, será el tema sobre el tapete. Será la pregunta que demandará una respuesta inmediata. Y claro, la Biblia predice que se van a pasar leyes obligando a los seres humanos a adorar a Dios según la decisión de la mayoría. Durante la gran tribulación, la gran mayoría de los seres humanos verán a Dios no como el santo Señor, sino como el santo terror. Los líderes religiosos fácilmente motivarán y forzarán a sus asustados líderes civiles y gobernantes a dictar leyes que requerirán que todos los ciudadanos honren y adoren a Dios. Se establecerán leyes contra la inmoralidad, tales como pecados sexuales, el lesbianismo, el homosexualismo, la pornografía, la televisión, el cine y otra forma de comportamiento inmoral. Serán condenados por los líderes religiosos, porque estos líderes aseverarán que la humanidad no puede aplacar la ira de Dios, a menos que aquellos que desafían la autoridad de Dios y se rebelan contra su ley sean castigados. Pero con el tiempo se dictarán más leyes en las distintas naciones, demandando y obligando a que la gente respete y obedezca a Dios, o sufrirán las consecuencias. Cada país al principio lo hará a su manera y habrá gran confusión. Los católicos y protestantes pedirán leyes que estén de acuerdo con lo que ellos creen que es obedecer a Dios. Los judíos harán leyes según sus creencias, y los musulmanes querrán leyes que hagan respetar a Alá y a sus doctrinas. Cada grupo religioso hará lo mismo. ¿Y cómo pueden diversos grupos religiosos con doctrinas tan dispares agradar y aplacar la ira de Dios? ¿Es Dios un Dios de muchas religiones? Ahora escuchen, si hay una organización religiosa sobre el planeta Tierra que sobresale muy por encima de todas las otras en lo que corresponde a lazos diplomáticos con todas las naciones y con todas las religiones y líderes políticos del mundo, es la Iglesia Católica. Más específicamente la Santa Sede, el Vaticano. Es decir, el papado
ha desarrollado no solo contactos, sino tratados con 180 países del mundo. Escuchen bien lo que estoy diciendo. La Santa Sede tiene lazos diplomáticos con 181 países del mundo. De los 198 que reconoce las Naciones Unidas, prácticamente el mundo entero. Los últimos 3 papas han acelerado en forma impresionante el movimiento ecuménico y el movimiento político para realizar esos lazos con las naciones de la tierra. Relaciones diplomáticas. Y el Papa actual ha sobrepasado a todos los demás. No sé si ustedes lo han seguido en las noticias, pero no hay una semana que no se reúna con los judíos. Hasta fue a la sinagoga de los judíos en Roma. Fue a la mezquita musulmana. Hasta se reunió allá en el Piamonte, en una iglesia valdense. Y le fue a pedir perdón a los valdenses por las atrocidades que cometió la Iglesia Católica al perseguirlos y destruirlos. Sorprendió a los valdenses la visita del Papa Francisco a la iglesia valdense. Bueno, gracias a Dios, los valdenses no dieron una respuesta de inmediato, y luego que se reunieron los líderes valdenses, dijeron: no podemos aceptar el perdón, porque eso no resuelve las situaciones de tantos que murieron. Nosotros no podemos perdonar, es Dios quien tiene que perdonarlos, no nosotros. Pero el Papa Francisco ha aumentado su relación con las naciones del mundo, una tras otra. Todos los líderes políticos le van a consultar. Y cuando venga esta gran emergencia, como lo será la gran tribulación, el Papa que esté en oficio en ese momento, y quién sabe si no sea Francisco, convocará apresuradamente un concilio mundial de las iglesias, que incluirá a todos los líderes existentes, políticos y religiosos del mundo. Quizás usará los lazos que ya existen entre el papado y las Naciones Unidas para expeditar este concilio, que resultará en una gigantesca coalición político-religiosa. La Biblia le llama Babilonia la Grande. Y el cemento que unirá a los líderes políticos y religiosos del mundo no será la política, sino la religión. Será la preocupación apremiante sobre la ira de Dios y la destrucción abrumadora. Del día a la noche, una nueva realidad tomará posesión de la humanidad. Los viejos paradigmas afuera y nuevas premisas se formarán con rapidez asombrosa. Para tratar de aplacar la ira de Dios a nivel mundial, los líderes religiosos estarán más que dispuestos a dejar de lado las pequeñas diferencias religiosas. Los líderes religiosos y políticos se esforzarán por lograr una solución global que aplaque la ira de Dios, pero les será imposible encontrar una solución. La pregunta central seguirá siendo: ¿cómo quiere Dios que los habitantes de la tierra le adoren? Y esto será el punto focal de la controversia. Finalmente se pondrán de acuerdo en los puntos principales de doctrina. Lo que Dios quiere es que se obedezcan sus mandamientos. Pero tristemente,
al formar esta coalición religiosa, imponer un gobierno mundial, porque allí estará en pie el nuevo orden mundial. La Biblia dice que las naciones de la tierra le darán su poder y su autoridad a la bestia. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis 17. Dice el versículo 12: y los 10 cuernos que has visto, los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 10 cuernos representan las divisiones de las naciones del mundo. Y yo creo que no es casualidad que bajo el nuevo orden mundial el planeta Tierra esté dividido en 10 regiones geográficas. Se les llama los 10 bloques del nuevo orden mundial. Son 10. Y dice aquí que aún no han recibido reino, pero recibirán reino junto con la bestia y le entregarán su poder y su autoridad a la bestia. La bestia va a llegar a tener el control mundial. Apocalipsis capítulo 13, dice el versículo 7: también se le dio autoridad a la bestia sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es en ese momento cuando vamos a ver el cumplimiento de la profecía. ¿Cómo es que las naciones de la tierra le van a ceder la autoridad para gobernar al mundo? Y es lógico, es el hombre que es más respetado en el planeta Tierra. Tiene relaciones diplomáticas con todas las naciones de la tierra. Los jefes de Estado le consultan. Los líderes religiosos se unen. Hace 3 semanas atrás el Papa fue a México, pero en camino a México paró en Cuba. El presidente de Cuba, Raúl Castro, le dio la bienvenida, pero se reunió 2 horas y 10 minutos con el líder principal de la Iglesia Ortodoxa rusa. En 1000 años no había habido un acercamiento como este. Se dieron un beso el uno al otro y se llamaron hermanos entre sí. La Iglesia Ortodoxa rusa es la iglesia más grande después de la católica entre el mundo cristiano. Kirill se llama el líder de esta iglesia. Pero miren, no fue casualidad que se encontraran en Cuba, porque al final firmaron un concordato de 12 puntos que obviamente ya estaba redactado para trabajar en armonía y para cerrar la división que se causó hace 1000 años atrás, en el año 1079, con la Iglesia Ortodoxa. Increíble. También con los protestantes está haciendo las paces. El año de la misericordia está dando la oportunidad para que los hermanos separados se unan. Ha mandado comunicados a todos los líderes religiosos, tanto del protestantismo como de los luteranos, de los evangélicos. Es increíble lo que estamos viendo aún bajo el Papa Francisco. Los demás comenzaron en este proceso, pero este lo agarró ya al vuelo y siguió de ahí con una velocidad increíble en el movimiento ecuménico y el movimiento político para unificar a las naciones. Por eso cuando venga la gran tribulación, lo más lógico es
que la autoridad se la den a aquel que es respetado por todos los líderes políticos del mundo que le obedecen y también por todos los líderes religiosos que se han acercado a él. Es lógico, lo podemos ver claramente. Eso es lo que sucederá bajo el nuevo orden mundial. Pero miren a lo que va a venir, en qué va a terminar todo esto. Esa tremenda coalición político-religiosa para imponer un gobierno mundial, una religión mundial y un sistema monetario mundial con leyes comunes para todos y una corte global para resolver los asuntos que afectan a la frágil estabilidad del planeta. Una de las cosas en que se pondrán de acuerdo es en un día especial, apartado para Dios. Un día en el cual todos los pueblos, naciones y lenguas adoren a Dios. Y obviamente no será el día que Dios estableció desde el comienzo del mundo, sino el día establecido por los hombres, el día de Babilonia, el domingo. Dice el conflicto de los siglos en la página 636. Se repetirá el aserto que los juicios de Dios han caído sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. Fíjense lo que dice. ¿Por qué los juicios de Dios? Porque el domingo no está siendo respetado. Nuevamente, conflicto de los siglos, página 647. Al par que Satanás se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, los tsunamis y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosa. La destrucción caerá sobre los hombres y sobre los animales. Y luego, presten atención ahora, y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los causantes de estos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades y que no concluirán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, son los que turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Esto es lo que se va a aseverar. Ya para entonces, esa coalición llamada Babilonia la Grande habrá llegado a la decisión de hacer el domingo el día de descanso. Hoy en día las leyes dominicales están
empujadas bajo, no directamente como leyes religiosas, porque según la profecía, Estados Unidos de Norteamérica va a ser el primer país en establecer el domingo como día de reposo. Pero si allá, donde la Constitución dice que no se puede hacer ninguna ley de carácter religioso, se tratara de pasar una ley dominical, como en algunos lugares aquí en la Argentina se ha pasado, pero si ustedes se fijan también aquí, recibieron el apoyo del Papa Francisco en La Pampa y en Santa Fe y en otros lugares, pero fue a través de los sindicatos, fue a través de las uniones laborales. Y los tres frentes de la ley dominical actualmente son, número uno, el frente social, para el bien de los trabajadores, para el bien de los obreros, necesitan tener un día en que no trabajen. El segundo frente es bajo el frente de las familias. Un día para la familia, un día en que los padres puedan estar con sus hijos, un día en que se pueda restablecer otra vez el núcleo familiar. Y el tercer frente de las leyes dominicales es el frente ecológico. Y este fue el frente que presentó el Papa Francisco ante el Congreso de los Estados Unidos. Por cierto, ante el Congreso, él no dijo las cosas que dijo a los congresistas a puertas cerradas. Allá habló de la ecología y de la necesidad de que el mundo reconozca que tiene que salvaguardar este planeta. Pero a puertas cerradas. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, si ustedes tienen interés, pueden ver un video que fue... Esa coalición llamada Babilonia la Grande habrá llegado a la decisión de hacer el domingo el día de descanso. Hoy en día las leyes dominicales están empujadas bajo, no directamente como leyes religiosas, porque según la profecía, Estados Unidos de Norteamérica va a ser el primer país en establecer el domingo como día de reposo. Pero si allá, donde la Constitución dice que no se puede hacer ninguna ley de carácter religioso, se tratara de pasar una ley dominical, como en algunos lugares aquí en la Argentina se ha pasado, pero si ustedes se fijan también aquí, recibieron el apoyo del Papa Francisco en La Pampa y en Santa Fe y en otros lugares, pero fue a través de los sindicatos, fue a través de las uniones laborales. Y los tres frentes de la ley dominical actualmente son, número uno, el frente social, para el bien de los trabajadores, para el bien de los obreros, necesitan tener un día en que no trabajen. El segundo frente es bajo el frente de las familias. Un día para la familia, un día en que los padres puedan estar con sus hijos, un día en que se pueda restablecer otra vez el núcleo familiar. Y el tercer frente de las leyes dominicales es el frente ecológico. Y este fue el frente que presentó el Papa Francisco ante el Congreso de los Estados Unidos. Por cierto, ante el Congreso, él no dijo las cosas que dijo a los congresistas a puertas cerradas. Allá habló de la ecología y de la necesidad de que el mundo reconozca que tiene que salvaguardar este planeta. Pero a puertas cerradas. ¿Y cómo lo sabemos?
Bueno, si ustedes tienen interés, pueden ver un video que le dio el permiso de tener una mesa para repartir publicaciones frente a la puerta misma de la entrada al Capitolio en los Estados Unidos. Y él cuenta toda la experiencia de cómo fue que él logró ese lugar. No era fácil, pero finalmente él lo logró. Y él entrevista a los congresistas que entran y salen. Y una de las preguntas que le hizo fue, bueno, yo sé que lo que hablaron a puerta cerrada no se puede discutir, pero usted piensa de que lo que el Papa acaba de hablar sobre la ecología tiene que ver con un día especial en que la tierra descanse para que las emisiones no afecten el medio ambiente, un día donde haya total paro. Y uno de los congresistas, ustedes lo pueden ver en el video, lo está filmando directamente el hombre allí a la salida de donde salen los congresistas. Le dice, pues claro que sí, eso fue lo que nos habló ahora el Papa Francisco. Un día de descanso. Eso no lo dijo abiertamente, lo dijo a puertas cerradas. Bueno, cuando esto llegue, hemos visto que cuando los que predican el sábado del cuarto mandamiento sean acusados, miren cómo dice la cita, se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, porque a través de las Naciones Unidas y a través de todas las naciones y líderes políticos y religiosos del mundo, se va a aprobar el domingo. Y se declarará que los hombres violan, que los hombres atentan contra Dios y ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, y que es ese pecado que ha traído las calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios por motivos de la misma índole. Sucedió luego que Acab vio a Elías y le dijo a Acab a Elías, ¿eres tú el perturbador de Israel? ¿Por qué? Porque la nación estaba bajo los castigos de Dios. No había habido ni lluvia ni rocío por 3 años y medio. Un desastre nacional terrible. No había ni pasto para el ganado, ni comida. Lo mismo, imagínense 3 años y medio sin siquiera lluvia ni rocío. Y ahora Acab se le presenta a Elías y le dice, ¿eres tú el que perturbas a Israel? A lo que Elías respondió, no he sido yo el que ha perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido tras los Baales. Cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo, éste seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. Persecución. Ese será el resultado. Los 144,000 van a estar desenmascarando todo ese engaño. Van a tener que tener el valor de decir, esta no es la solución. La solución es volver a Dios y a sus verdaderos mandamientos. Lo que Dios estableció desde el comienzo, el santo sábado, pero los va a airar, los va a enfurecer y se volverán contra aquellos que proclamen esta verdad. Mañana por la mañana vamos a entrar a la quinta trompeta. Hoy ya no nos dio tiempo de entrar.
Lo voy a introducir un poquito. Pero mañana vamos a ver, y esto es algo increíble, cómo el diablo mismo se aparecerá en la tierra, haciéndose pasar por Cristo. Y él personalmente va a resolver el problema de cómo adorar a Dios. Traerá la solución al problema de tantas religiones y creencias dispares. Declarará todas las religiones obsoletas y disueltas. Y en su lugar el diablo ofrecerá un solo Señor, una sola fe, un solo gobierno, una religión mundial y un nuevo orden mundial. Y todos los líderes religiosos de la tierra entusiastamente participarán y celosamente implantarán este nuevo orden mundial. Y no es para menos. Todos van a ser engañados pensando que ese ser glorioso y poderoso no es nada más ni nada menos que Cristo mismo. Pero hermanos, Dios va a tener un grupo de individuos ungidos por su Espíritu Santo que van a desenmascarar a Babilonia, que van a desenmascarar al diablo y al nuevo orden mundial por lo que es un gran engaño. Van a dar el mensaje que va a polarizar al planeta Tierra, el mensaje de los 3 ángeles, el último mensaje del cierre del tiempo de gracia. Van a ser los mensajeros enviados por Dios, los 144,000. Y el mensaje del primer ángel llamará a los habitantes de la tierra a temer a Dios, el Creador, y enseñará cómo quiere Dios que se le adore. Incluirá el verdadero día de adoración, el sábado, señalado por Dios desde la creación del mundo. Ahora imagínense qué valor levantarse contra una decisión general del mundo entero para guardar el domingo. Difícil enfrentarse a todo el establecimiento, unidos las religiones. Van a decir, pero estos son empecinados, estos son cabeza dura. ¿Cómo se les ocurre si todas las naciones se han puesto de acuerdo? Si el líder del nuevo orden mundial, pero si hasta Cristo mismo, mañana lo vamos a ver en detalle, lo que el diablo va a decir cuando Él se aparezca, porque Él va a venir para lograr que se dé el decreto de muerte contra los que guardan el verdadero sábado. Eso lo vamos a ver el día de mañana bajo la 5ª trompeta. El mensaje del segundo ángel que va a ser dado es que se va a desenmascarar el falso sistema religioso, la coalición ecuménica, Babilonia y sus mentiras con que ha emborrachado a todas las naciones de la tierra. Y el mensaje del tercer ángel va a atacar directamente al nuevo orden mundial. Denunciará a la bestia, el líder del gobierno del nuevo orden mundial, y al diablo que está detrás de él y que se hace pasar como si fuera Dios. Y proclamará que Dios va a castigar con fuego y azufre a todos los que adoren a la bestia y al diablo, porque la Biblia dice que también van a adorar al diablo. Imagínense, Apocalipsis capítulo 13, dice el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Los seres humanos van a adorar literalmente al diablo, pero van a creer que están adorando a Cristo. Imagínense el odio, el furor de la gente cuando los 144,000 se atrevan a decir, no es Cristo, es el diablo. Y Satanás, bueno, me estoy adelantando al tema de mañana, pero Satanás va a mostrar las manos, los pies y el costado para mostrar que él mismo es. Y usted dice, ¿cómo el diablo va a poder imitar aún eso? Ya lo vamos a leer mañana en los libros del espíritu de profecía. Imagínense el furor que se va a despertar. Lo bueno es que no los van a poder matar
no les van a poder echar mano. Va a suceder como sucedió en los días de los apóstoles. Los 144,000 van a estar proclamando el mensaje, y cuando se arme el revolú en contra de ellos, cuando se arme la conflagración, el Espíritu Santo los va a sacar. Así como Cristo, que pasó por en medio de la gente cuando lo querían despeñar en Nazaret, el Espíritu Santo va a sacar a su siervo, porque ninguno va a poder poner una mano sobre los 144,000. Y cuando se den cuenta, van a aparecer en otro lugar de la tierra para dar el mismo testimonio. Wow, ¿estás preparado para viajar por el espacio? Ya lo vamos a leer mañana. Es impresionante lo que Dios va a hacer para que el mensaje final pueda ser dado. El testimonio de los 144,000 se destacará en oposición directa a los líderes religiosos de Babilonia. El Apocalipsis predice que se promulgará una ley sobre el día de reposo, contrario a la ley de Dios. Y tristemente la mayoría de los habitantes del mundo se someterán a las leyes del hombre antes que obedecer la ley de Dios. Y la adoraron, versículo 8 del capítulo 13, la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Cuántos la adoraron a la bestia? Casi todos. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13 predice el decreto de muerte que se dará contra los siervos de Dios. Dice el versículo 16, Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? Es una copia del sistema político religioso que dominó Europa durante la Edad Media. Va a haber una copia de eso, una imagen de la bestia. Pero quien va a formar la imagen de la bestia es la bestia de dos cuernos, Estados Unidos de Norteamérica. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Cuando un gobierno político habla, se refiere a leyes, como habla una bestia o una imagen de la bestia. Los seres humanos hablamos con la boca, pero un gobierno habla a través de leyes. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, versículo 16, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay una amenaza por el poder más grande de esta tierra, combinado con el poder político más grande de esta tierra, Estados Unidos. Las dos bestias trabajan de común acuerdo. Si ustedes notan, es Estados Unidos el que hace que el mundo entero adore a la primera bestia. Eso está en el versículo 14. La segunda bestia engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y el versículo 12, hablando de esta bestia, Estados Unidos, dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren
a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Estados Unidos va a implementar por la fuerza la marca de la bestia. Va a ser que adoren a la primera bestia, que respeten al nuevo orden mundial. Y los poderes aliados del mundo van a dar un decreto impresionante. No se va a poder comprar ni vender, y también un decreto de muerte, que se mande a matar a todo el que no se sujete. Por un lado está la amenaza del hombre, de los líderes políticos y los líderes religiosos, unidos bajo una cabeza llamada la bestia, que van a decretar, van a mandar, van a hablar estas leyes terribles y restrictivas. Pero por el otro lado está el mensaje de Dios. Él también tiene un solemne mensaje, pero una amenaza y amonestación que estará siendo proclamada por sus mensajeros al mismo tiempo, el grupo de los 144,000. Y eso está en Apocalipsis 14, versículo 9 en adelante. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, y será, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y el versículo que sigue se lo saben de memoria, díganlo conmigo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El mundo entero va a tener que tomar una decisión a favor o en contra de la verdad enviada por Dios. Y esto dejará al mundo dividido en dos bandos: los que acepten el mensaje de Dios y los que acepten las mentiras del diablo. Y cuando cada individuo haya hecho su decisión, terminará el tiempo de gracia y comenzarán a caer las 7 plagas postreras. La mensajera del Señor nos dice que será terrible la crisis que vendrá sobre el mundo entero. Página 662 del conflicto. Terrible será la crisis que llegará al mundo entero. Unidos los poderes de la tierra para hacer guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil, y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. El mundo entero va a quedar dividido en dos bandos. Termino con la última cita. ¿Me alcanzan la Biblia de estudio que está allí? Es una cita del Espíritu de Profecía bajo Apocalipsis 16. Muchas gracias. Noten cómo dice. Está en la página 444 de la Biblia de estudio,
el comentario de Elena de White sobre Apocalipsis 16. Dice: Juan fue testigo de las terribles escenas que acontecerán como señales de la venida de Cristo. Vio ejércitos que se reunían para la batalla y el corazón de los hombres desfalleciendo de temor. Vio la tierra sacudida de su lugar, las montañas trasladadas al medio del mar. Vio cuando se abrían las copas de la ira de Dios y la peste, el hambre y la muerte sobrevenían a los habitantes de la tierra. Y luego dice: en nuestro mundo habrá solo dos bandos: los que son leales a Dios y los que están bajo la bandera del príncipe de las tinieblas. Satanás y sus ángeles descenderán con poder y señales y falsos prodigios para engañar a los que moran en la tierra y, de ser posible, a los mismos escogidos. La crisis está muy cerca de nosotros. Esto vamos a ver mañana, cuando Satanás y sus ángeles desciendan con poder sobre los habitantes de la tierra. Y usted dice: ¿que no están los ángeles ahora? Pero no de la manera como lo describe la quinta trompeta, donde los demonios van a salir por todas partes de la tierra para atormentar a los seres humanos. Termina diciendo la cita: pronto se peleará la batalla del Armagedón. Toda forma de mal se lanzará una intensa actividad. Malos ángeles unen su poder con hombres impíos, y como han estado en conflicto constante y son experimentados en las mejores artes de engañar y de combatir, y como se han fortalecido durante siglos, no se rendirán en el último conflicto sin una lucha desesperada. Todo el mundo estará de un lado o del otro. La batalla del Armagedón se peleará, y ese día no debe hallar a ninguno de nosotros durmiendo. Debemos estar bien despiertos, como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas con nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de la hueste del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Aún ocurrirán sucesos solemnes. Una trompeta tras otra resonará. Copa tras copa se derramará sobre los habitantes de la tierra. Escenas asombrosas están por sobrevenir sobre nosotros. Claramente la mensajera del Señor dice que una trompeta tras otra sonará y una copa tras otra serán derramadas sobre los habitantes de la tierra. Estos solemnes eventos, escenas asombrosas, están por sobrevenir sobre los habitantes de la tierra. Eso lo escribió en 1890. Estaba en el futuro aún. Te invito a que te acerques al Señor como nunca antes, a que te pongas a estudiar estas cosas. Todo está revelado, pero algunos no tienen la menor idea de las cosas que van a venir, porque no estudian. La mensajera del Señor dice que los va a tomar por sorpresa y va a ser demasiado tarde para hacer los arreglos necesarios para sobrevivir el tiempo de angustia. Que el Todopoderoso nos despierte, que el Todopoderoso nos levante, como dice nuestro texto: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti ha venido su luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Que esa sea la experiencia de cada uno de nosotros, que en medio de las tinieblas que vendrán sobre el mundo entero podamos ser esa luz
que le alumbre al mundo la verdad. ¿Saben cuántos se van a convertir por el testimonio de los 144,000? Multitudes van a aceptar al Señor antes del cierre de la gracia. Multitudes. Alabado sea su nombre. Tú y yo podemos ser uno de esos 144,000. Que Él nos ayude.